Olimpia realmente puso en predicamentos al América porque hay que decirlo, al equipo mexicano le costó demasiado ir armando el partido, aunque ya en el segundo tiempo, cuando entró Cendejas, cuando entró Brian, cambió por completo el rostro del equipo americanista. ¿Por qué razón? Porque el Olimpia te presionaba muchísimo y Bengoechea, este tipo, este 9 hondureño, es una bestia, realmente es una máquina que delantero, en donde incluso sufría mucho tanto Cáceres como Ramón Juárez al tratar de anticipar, ya que Borja y Kevin Álvarez subían demasiado. Por su parte, el gol que marcó América ya en los últimos segundos del primer tiempo, lo de Dávila, creo que le dio mucha tranquilidad, pero crack, si hablamos de goles, el golazo que metió Olimpia, ahí te encargo, 3 dedos, inatajable. Miren que Malagón se aventó como pueda, pero no iba a llegar nadie nunca. Al final de cuentas, este triunfo le costó mucho a la América porque fueron trabajando después la jugada para el segundo gol, pero no fue el partido más virtuoso. Sin embargo, sí se ve un equipo con más carácter. Vamos a analizarlo tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Bengoechea, Cristian Borja y Hendrik Mengíbar, 2 del Olimpia, 1 del América. En lo peor ponemos a Agustín Mulet, Alexis Gutiérrez y Raúl Zúñiga, 1 del Olimpia, 2 del América. Empezamos con lo táctico, te explico. América arrancó con una especie de 4-3-3 muy similar a un 4-2-3-1, donde 2 contenciones y un interior hacían la misma función que Olimpia, 4-2-3-1 más, aquí sí tirándole a un 4-3-3 en paralelo para que al momento de defender bajaran los contenciones, bajaran los carrileros y entonces se defendieran con un 4-4-2. Por su parte, América, cuando trataba de defender, literal era un clavadísimo 4-3-3, siempre cuidando que el equipo tuviera amplitud. ¿Esto para qué? Para tratar de construir salidas rápidas. ¿Qué sucede? ¿Que tenía sus ventajas? Sí, pero Zúñiga, digamos que lo teníamos encerrado en este cuadrado que pusieron los 2 centrales y los 2 contenciones al quedarse siempre en esa posición. ¿Qué pasa? Que Zúñiga realmente, hagan de cuenta que no jugó, cracks, y es tristísimo porque creo que era un partido ad hoc para sus condiciones. Un jugador con mucha potencia física que podía competir en mano a mano y no apareció. También esto debido a que tanto Dávila, que ojito, fue autor de un gol, sí, en este sentido nada que decir, pero Eric Sánchez, que de repente lo recargaban, intercambiaba muchas zonas con Dávila y demás, particularmente Dávila y Gutiérrez ya se quedaban más metidos como extremos para buscar interiorizar y permitir que tanto Borja como Kevin Álvarez subieran. La idea de Jardine era atacar con muchos jugadores, esto porque veía y notaba que de inmediato Olimpia se defendía con un 4-4-2. Esto era, entre comillas, bueno y a la vez malo. ¿Por qué? Bueno, porque América, digamos, relativamente tenía dominio de lo amplio, de lo ancho del terreno de juego. Pero malo porque Olimpia aprovechó algo sensacional. Al ver que los laterales subían demasiado, naturalmente los contenciones, Jonathan y Dorado, también abrían para tapar líneas de pase. Aquí te enfrentabas a dos cosas. Lo que hacían Bengoechea y Álvarez eran de verdad sensacional. Generaban amplitud, obligaban a que Cáceres y Ramón Juárez tuvieran que salir. Y cracks, lo que hace Bengoechea, en serio, es un delantero de verdad titánico. El tipo se quitaba con una facilidad por la corpulencia, por la potencia física a los centrales del América y en varias ocasiones del primer tiempo pudo haber marcado. También hay que decirlo, no tenían la puntería tan afinada y también en una que otra tajada de Malagón que fue muy importante. La situación es que en un contragolpe rápido evidenciaba que no había lateral, que los laterales se tenían que sacrificar y esto era un muy buen trabajo del Olimpia. ¿Qué pasa? Que al momento de defender, otra vez, se transformaba en el 4-3-3, sí, pero dejaban muchos huecos. Esto que permitía que naturalmente los laterales de América también pudieran aprovechar esta ida y vuelta. Hay que decirlo. Creo que Álvarez y Borja dieron un buen partido, sí, pero naturalmente sí les faltó demasiado poder, digamos, profundizar más y sobre todo acompañar a Zúñiga, meter cambios de juego porque eran imprecisos siempre los pases. ¿Qué sucede en este sector? Que ya en el segundo tiempo, para esto ya Víctor Dávila había adelantado al América en un balón que había quedado por ahí vivo y demás, un amontonadero que bueno, se lo encontró ahí Dávila sin quitarle mérito, 1-0, pero cracks, la jugada del gol del Olimpia fue una chulada en cómo las fueron trabajando. ¿Por qué? Porque simplemente se replegan, ya lo mencionábamos, se defendían con un 4-4-2. Al momento de pasar al ataque simplemente era recorrer el 4-2-3-1 y aquí este rombo con el que naturalmente se maneja el 4-2-3-1 en ataque obligaba a la América, como bien lo mencionábamos,
a replegarse mucho. Se defendían con el 4-3-3, permitiendo que tanto Dávila como Alexis Gutiérrez tuvieran que bajar y simplemente se formaron una especie de 4-5-1 con los extremos bien abiertos. Esto que generó muchísima amplitud. Entonces los de Olimpia se dedicaron a pasearse el balón, un media punta llegó para acompañar, cerraron la saga, los laterales de igual manera tuvieron que cerrarse porque había profundidad y en una situación en donde Álvarez, uno de los 9, se tenía que botar, aquí retroceden un balón precioso, preciso, perfecto, rodadito, así suavecito, la garra de 3 dedos, una comba esas que como portero se te va alejando de una forma escandalosa. Malagón no pudo alcanzar, bueno, se aventó para la foto. ¡Qué golazo de Olimpia! De verdad, golazo. La situación es que con este 1-1, América naturalmente tenía que hacer cambios. ¿Qué pasó? Cambió a los extremos. Entró Cendejas, entró Brian y párale de contar, porque aquí realmente se armó todo el relajo. Olimpia, no te digo que rechazó el ataque ya, no, trataba de más o menos manejar el empate. Era un 1-1, creo que un buen marcador para ir al partido de vuelta. Sin embargo, la clave estuvo en que entró Cendejas, entró Brian y te empezaron a deshacer porque ya interiorizaban, pero a la vez profundizaban. Esto generaba que tanto Kevin Álvarez como Borja lucieran más. Y justamente de esta última banda, entre Brian y Borja, nace la jugada del segundo gol, en donde ya tenías a toda la América adelante por un balón detenido. La saga estaba completamente, digamos, bien ubicada, pero muy cerrada. Esto que permitía que naturalmente América subiera y se encontró en un rebote a Ramón Juárez ese gol. Ahora, sí se fue el 2-1, pero de no ser por Mengíbar, que también los porteros juegan, tal vez hubiera sido un marcador más abultado. Creo que aquí el error de Olimpia fue rechazar mucho el balón. En el primer tiempo presionaban alto. Cuando inició la segunda mitad, presionaban alto y obligaban a que la América tuviera que replegar. Si no hubieran renunciado tal vez a esa postura, quizá hubiera sido distinto el trámite. Al final de cuentas, América hizo los cambios en donde, ojito, Olimpia no estaba jugando mal. Pero si hay que mencionarlo, la potencia individual que tienen Cendejas y Brian fue determinante para que cayera ese segundo gol y con eso una victoria que le costó demasiado a la América, sin embargo que la estuvo trabajando. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones y conclusiones déjalas en la cajita de comentarios.